Buenas noches, de verdad mucho gusto en saludarles y la honra es para mí estar con ustedes, aprovechar esta oportunidad de la penetración que ustedes tienen y comunicarnos con la gente sobre estos problemas que nos preocupan a todos. De verdad el tema que escogimos para hoy es uno que todos tenemos en mente, el futuro de Venezuela. Y pusimos allí, junto con ustedes, que el futuro de Venezuela está en manos de la ciudadanía. ¿Por qué decimos eso? Porque en este momento hemos probado todas las fórmulas que están en la Constitución para cambiar el estado de cosas que vivimos. Venezuela hoy por hoy es un país, para nadie es un secreto, en la quiebra económica y moral. Un país donde la democracia dejó de existir hace mucho tiempo porque no hay instituciones. Y en relación a ello, vale la pena destacar que la primera institución que fue eliminada al comienzo de este régimen, porque es un régimen, cuando no hay instituciones ya no se puede hablar de democracia, fue la institución judicial. Justamente fueron los jueces el primer objetivo del régimen. Todos recordamos aquellas listas terribles donde Manuel Quijada anunciaba los jueces suspendidos, los jueces destituidos, era como una especie de lista de la guillotina. Ahí empezó todo. Acabamos de oír la declaración de la fiscal general en el exilio, donde dice que ella fue presionada para inculpar por asesinato a Leopoldo López, imagínense, nada menos que eso. Y ese imputado, de esa forma, está hoy condenado a prisión, y con ello, no sé si me oyen bien, creo que sí, y con ello estamos privados todos nosotros también del ejercicio de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos planteado para el futuro inmediato? ¿O qué es lo que se nos ofrece en el panorama? Vemos que lo que se discute son unas elecciones. Si vamos o no vamos a elecciones presidenciales. Se pregunta uno, ¿se resuelven los problemas de Venezuela con el cambio del presidente únicamente? La respuesta obviamente es no, porque este es un régimen y nosotros, como ya lo dije antes, no tenemos instituciones democráticas. Pero además de eso, está el problema mayor o equivalente, que es la existencia de esa ANC comunal, cubana, que tenemos allí, cogobernando con presuntos poderes plenipotenciarios y que seguiría haciéndolo, porque si nosotros nos vamos a unas elecciones únicamente presidenciales, subsistiendo esa ANC cubana que fue nombrada de la manera más inconstitucional e ilegal, pues no habríamos resuelto nunca el problema. Por eso nuestro primer target, por decirlo de alguna manera, o nuestra primera meta u objetivo para volver a la democracia tiene que ser que se disuelva esa asamblea constituyente cubana y que nosotros vayamos a unas elecciones donde realmente elijamos. ¿Qué quiere decir eso? Con un CNE que no sea la oficina electoral del régimen. Porque nosotros hemos votado más de 20 veces con este régimen. Nos la pasamos votando. Todos los años votamos. Y de cada elección, salimos con menos. Y aquí como lentamente, pero de una manera muy segura, se ha ido acabando Venezuela. Venezuela hoy por hoy es una ruina, como lo dije al empezar la intervención. Nuestro deber sacarla adelante y por eso nosotros estamos aquí luchando por una fórmula que nos permita lograr eso. Yo participo de una iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente que plantea
una constituyente verdadera, de la Asamblea Nacional Constituyente no, perdón, de la Alianza Nacional Constituyente, que plantea una constituyente verdadera, es decir, emanada del pueblo, de los ciudadanos, como debió haberse hecho, en lugar de esta sectorizada y manejada y manipulada que estamos sufriendo los venezolanos, porque no cabe otra palabra, y que esa se haga una consulta popular para preguntarle a la gente si quiere eso, si quiere que retomando el mandato del 16 de julio, en el cual se rechazó esta Asamblea Constituyente cubana, nosotros hagamos una verdadera, legítima esta vez, y que tenga entre sus primeras acciones la autorización a los constituyentes para que lo haga de un gobierno de transición, establecer un gobierno de transición, para así comenzar a sacar a Venezuela de esta situación tan lamentable y deplorable en que nos encontramos. Esa Asamblea Constituyente cubana y estas elecciones presidenciales, de la manera como están planteadas, adelantadas, con ventaja, sin darnos oportunidad de prepararnos, sin poder validarse los partidos políticos, sin que se pueda lograr la inscripción de todos los que faltan en el REP, sin tomar en cuenta todos los que emigraron. Esa es una elección inaceptable y que pretende tomar por asalto nuevamente el poder en Venezuela, sin dejar de mencionarles, porque no puedo dejar de hacerlo, que Maduro no puede ser candidato. Maduro no llenaba los requisitos de elegibilidad para ser candidato antes y no los llena ahora. Señores, Maduro es colombiano. De modo que nosotros tenemos que cambiar este gobierno por un gobierno de transición con la propuesta que les dije anteriormente. Porque creo que con esa introducción que les planteé, podríamos empezar entonces a conversar si lo quieren hacer en este momento. Cambio. Muchísimas gracias, doctora. Sí, se escuchó todo perfectamente, alto y claro. Doctora, yo quería hacer una pregunta que siempre ronda por ahí, y es en relación al Tribunal Supremo que está en el exilio. Eso tiene utilidad como tal, simplemente un saludo a la bandera. Cambio. Sí, en realidad esa es una pregunta que siempre surge, porque la ejecución de las sentencias de ese Tribunal Supremo aquí en el país han sido y son nugatorias, puesto que el régimen insiste en mantener esos magistrados inconstitucionalmente designados en el cargo. Pero es el caso que ese es el Tribunal Supremo legítimo, porque es el que está integrado por los magistrados designados de acuerdo con la Constitución por la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que tenemos en Venezuela. Ahora bien, el significado verdadero de las decisiones de esos magistrados, además de establecer lo que en derecho corresponde y por las personas autorizadas constitucionalmente para ello, es la resonancia también que eso tiene por el momento ante la comunidad internacional y lo que representa que los venezolanos, los magistrados designados por la Asamblea Legítima, hayan sido perseguidos por esa razón y se hayan visto obligados a irse al exilio por el solo hecho de haber sido designados de la manera constitucional. Eso ya por sí dice bastante de lo que estamos hablando, de la ausencia de democracia en Venezuela, además de lo que se establece en cada caso en las decisiones respectivas y de los asuntos a los cuales se refiere. Cambio. Hola, buenas noches, doctora. Muchísimas gracias de nuevo por darnos el privilegio de su presencia. ¿Cuáles cree usted que serían entonces los mecanismos que la ciudadanía debe activar durante este proceso híbrido e ilegítimo de unas elecciones que han sido convocadas de una manera al garete, como todo lo que hace este régimen? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, ¿cómo estaría constituido esa junta de transición? Adelante, cambio. Sí, fíjate, en realidad es evidente que esas elecciones
han sido convocadas como una maniobra más, igual que nos hicieron cuando pasó este asunto de las manifestaciones, que estuvimos en la calle tanto tiempo, y como pasó también con el revocatorio. Y fíjate que no es casual que después de la masacre esta espantosa que todos presenciamos en Junquito, estemos otra vez con el asunto de las elecciones. Es casi como un juego, si no fuera trágico el llamarlo de esa manera, porque lo que nosotros estamos viviendo es realmente trágico por la indefensión en que nos encontramos. Nosotros pensamos que las personas que participen en esta consulta deben elegir a los constituyentistas y dar la autorización para que ese gobierno de transición se haga. Y ese gobierno de transición, a su vez, sería elegido entre los constituyentistas autorizados por su representatividad, por su credibilidad y por vamos a decir, lo que signifiquen para el país en cuanto a confianza en una recuperación y por un tiempo corto, un tiempo determinado para ir después definitivamente a unas elecciones que sí sean verdaderamente tales. Cambio. Buenas noches, doctora. Un placer por acá, Twinkie 21. Mire, doctora, después de ese gobierno de transición, me gustaría su opinión con respecto a que siempre me ha retumbado el hecho de que qué tipo de participación política va a tener el PSV, el PPT, todos esos partidos de izquierda y que son efectos al castrocomunismo, que le han hecho un daño terrible tanto a este país como a nivel del mundo, de los países donde ellos están metidos. Entonces, es algo que me preocupa a mí y quiero de verdad que me dé su opinión. ¿Qué va a pasar? Toda esta gente que pertenece a este régimen, ellos van a mutar en otros partidos. Yo sé que vendrán castigos a nivel por crímenes de lesa humanidad, por todo lo que ellos han hecho, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con todos ellos? Este gobierno va a tener participación política, esta gente que pertenece a este régimen, y nos van a seguir haciendo daño. O sea, yo considero que si el partido nazi se le hubiese dado participación política después de la Segunda Guerra Mundial, que es cómo estaríamos hoy día, es mi opinión. Me gustaría saber su opinión, doctora, por favor. Gracias. Como decía, entiendo perfectamente la preocupación de esta manifestación que ha hecho Twinkie y quisiera comprenderla menos en realidad, porque a mí también me preocupa en demasía. Pero es lo cierto que nosotros no podemos sacar de juego a las personas por en un momento dado hayan tenido un tipo de pensamiento que coincido plenamente en que ha sido la desgracia de Venezuela y de todos los países en los cuales se ha instaurado, porque el socialismo y el comunismo en realidad ha sido y es la ruina de los países. Pensando en la constituyente, que me imagino que es uno de los puntos que tiene en la mente la amiga, sí, sería una convocatoria abierta, tendríamos que participar todos y sería el momento de que el país imponga, como es evidente, como se ve, vamos a decir, a gritos, que no queremos el comunismo, que no lo queremos, y creo que eso es lo que va a pasar. Y además de eso, y en cuanto a las responsabilidades en todos los daños causados, que son severos, porque no digamos que solamente la economía, que está a la vista en una manera notable en estos días, sino las muertes, en primer término, todos los asesinados, todos los que han sido injustamente condenados, todos los que se encuentran presos injustamente, todos los que se mueren de desnutrición y los que mueren de enfermedad también por no tener acceso a la medicina gracias a la soberbia de un régimen, todo eso tiene que tener un responsable. Y esas responsabilidades van a ser establecidas. La Constitución misma lo establece así, lo dice, que el ejercicio de la función pública genera responsabilidad personal
Y también dice que no se podrá alegar como una excusa absolutoria, por decirlo de alguna manera, el haber recibido órdenes o instrucciones. De manera que todo eso se va a ordenar de una manera muy clara, porque no podemos dejar responsabilidades sin establecer y tenemos que enderezar esta nave llamada Venezuela hacia la democracia, porque realmente es la democracia la única que nos garantiza el ejercicio de nuestros derechos. Cambio. Muy buenas noches, doctora. Bienvenida, como ya hemos dicho. Un placer tenerla por acá. Voy a retomar de nuevo lo de que usted estaba diciendo, lo de la Junta. Más o menos, ¿cuánto tiempo serían? Como unos 7 años, mientras se limpia todas estas instituciones que existen en Venezuela, que están totalmente destruidas por esta narcotiranía, limpiar no sé, el Consejo Nacional Electoral, o es una transición que dure menos tiempo, cambio. Sí, mira, no, sería una transición, en mi opinión. Claro, eso está a determinarse en la asamblea respectiva, no soy yo quien para decidirlo, pero mi propuesta o mi convicción sería que no debería pasar de 2 años. 2 años de transición, literalmente hablando, para que entonces se vaya a unas elecciones verdaderas, con garantía de todos los derechos y que todos escojamos el gobierno que queremos para Venezuela. Cambio. Buenas noches, doctora. Muchísimas gracias. Fíjese usted plantea el proceso de transición, sin embargo, y como usted lo señala, pues usted no es la persona que en este momento, a su juicio, da el tiempo, porque evidentemente eso lo tiene que hacer en un consenso. Sin embargo, Venezuela está en estado crítico y siento, y yo creo que todos los que estamos aquí, incluso usted, sentimos que los espacios nos comprimen y el tiempo se agota. Y mientras tanto el narcorrégimen sigue tratando de penetrar en otros espacios y sigue el que figura como presidente del narcorrégimen diciendo las barbaridades que dice, como por ejemplo que va a ir a la cumbre, que a él no le importa la opinión de absolutamente nadie, y la ciudadanía, mucha gente en el país, cada vez que aparece un elemento, aunque sea a nivel internacional, cifra las esperanzas allí. Es el caso, por ejemplo, de Fatou Bensouda y la gente planteándose la posibilidad de que, si bien es cierto, son crímenes de lesa humanidad y no prescriben, allí se va a resolver la situación. Entonces, ahorita hay un tema también que está tratando de explotarle el cerebro a los venezolanos, como es el caso de lo que está sucediendo con la apertura, a la aparente apertura del consulado en Miami, y eso también trae dificultades o trae ambigüedades en un momento determinado sobre la población. ¿Hasta cuándo va a tener aguante el venezolano? ¿Hasta cuándo se va a seguir esperando porque haya una respuesta oportuna o porque surja un planteamiento que de verdad nos encamine hacia la liberación de Venezuela? Adelante, cambio. Entiendo perfectamente. Fíjate, la apertura esa del consulado en Miami no es sino una jugada más del régimen, en el mismo sentido de siempre, de distraernos con unas presuntas elecciones que no son tales. Porque ellos abren ese consulado y es un engaño, porque sabemos que empieza a exigirle requisitos infinitos a los venezolanos en el exterior para que puedan votar. Entre ellos, por ejemplo, por nombrar uno, el de ser residentes en Estados Unidos, digámoslo de esa manera. Así que eso forma parte de toda esta puesta en escena que ellos hacen permanentemente para engañar a la población. El venezolano está acostumbrado a votar, cree en las votaciones y cree en las elecciones como el medio para lograr el ejercicio de sus derechos. Y eso, que en principio es muy bueno, se nos ha convertido en un problema, porque es como la seguridad para el régimen de que siempre se va a caer en el engaño y en la manipulación que eso representa. Yo estoy de acuerdo en que eso es una manipulación, estoy de acuerdo en que no es la solución. De hecho, yo claramente lo he dicho y lo repito, no debemos ir a las elecciones.
Es más, no entiendo por qué todavía no se ha hecho un pronunciamiento claro y bien firme en relación a eso de parte nuestra, de la oposición, porque estas elecciones no pretenden elegir a nadie. Esto es una jugada, repito, Maduro ni siquiera puede ser candidato y lo que quieren hacer con eso es perpetuarse en el poder. Entonces la salida o la alternativa, yo creo que es esa consulta popular donde todos, consecuentemente con lo que dijimos el 16 de julio, exijamos que se anulen todas las acciones que emanan de esa constituyente cubana, así como la propia existencia de la misma, y que los constituyentistas que resulten electos hagan de una vez la designación de un gobierno de transición. Cambio. Doctora, por aquí le tengo una pregunta del usuario Gas Licuado. ¿Qué opinión le merece la apertura de la investigación por la Corte Penal Internacional? ¿Y cuánto tiempo cree usted que eso puede llevar? Cambio. Sí, esa apertura de la investigación por parte de la Corte Penal Internacional me parece que es positiva. Creo que es muy bueno que, aunque no han abierto todavía la investigación, debemos recordar que ellos están analizando para ver si hay suficiente para abrir la investigación, pero esa sola manifestación per se ya muestra que sí hay unos signos que podrían llevar a la justificación de la investigación y después al juicio. Me parece positivo. El tiempo que se pueda llevar no lo puedo decir y muy lamentablemente sabemos que esos son tiempos muy lentos, pero de todos modos yo creo que es positivo y que estará de nuestra parte aportar la mayor parte de pruebas que lleven a que ese juicio sea lo más rápido posible. Cambio. Dice, doctora, usted le acaban de plantear o preguntar en relación al caso de Fatou, pero yo quisiera que nos diera su opinión, porque si bien es cierto que a usted le parece positivo, y yo creo que a todos nos parece adecuado pues que se abra esa investigación, no se dice tantas cosas buenas a la que ha sido llamada la cazadora de tiranos. Pues de Fatou se dice que ha estado como que haciéndose la vista gorda de una serie de irregularidades que se han suscitado a nivel de la Corte, donde aparentemente la representante que tiene Maduro allá, que es la hermana de Tareq el-Aissami, hacen que se les dé un aporte cada cierto tiempo a ese organismo, y ya en momentos pasados el doctor Diego Arria introdujo una serie de elementos, una serie de casos bien sustentados, la doctora Tamara Sujú, representantes de Human Rights. Entonces, ¿qué tanta fuerza tiene lo que se ha hecho o lo que están introduciendo con esta persona que aparentemente no tiene tanta pureza o tanta pulcritud en su ejercicio profesional? Adelante, Cami. Sí, mira, es muy interesante eso que plantea, por varias razones. En primer lugar, la situación de emergencia humanitaria en Venezuela es evidente. Salta a la vista. Todos nosotros la vemos, todos los días, los que vivimos aquí. Cuando vamos a la panadería, cuando caminamos por las aceras, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al banco, a la compañía de teléfono, a la electricidad, en todas partes se ve la necesidad en el sentido, en este caso, de los alimentos. Aparte de eso, todos sabemos por las informaciones que no hay atención en los hospitales, no hay insumos y la gente muere sin ser atendida por razones que serían absolutamente resueltas de no existir la crisis en que nos encontramos. Además de eso, no se consiguen las medicinas, todos lo vivimos, y este régimen, en un ejercicio de soberbia, niega la posibilidad de que se abra el canal humanitario para que se resuelvan esas penurias del pueblo de Venezuela. Mi postura es la siguiente: nadie tiene el derecho de negarle a los ciudadanos de su país las medicinas y la comida y la atención hospitalaria necesaria
para proteger el bien de la vida, que no es solamente la vida per se, como hoy conversaba con una amiga, y es el entendido en derecho universal de derechos humanos, sino que es la vida digna, es la vida con comida, la vida con alimentación, la vida con atención médica, la vida con una vivienda digna. Hoy por hoy, lo que nosotros presenciamos hoy por hoy es absolutamente inadmisible, intolerable. Una injerencia humanitaria no es para nada en contra de la soberanía del país como se ha pretendido presentar. Una injerencia humanitaria es solamente para ayudar a resolver el problema planteado, como es el caso que tenemos hoy por hoy en Venezuela. De manera que yo, si la pregunta es esa, estoy a favor. Cambio. Doctora, anoche estuvo con nosotros, tuvimos un conversatorio excelente con la doctora María Llanes. Ella nos estuvo dando las estadísticas y las cifras que existen en cuanto a la salud en Venezuela. Mi pregunta es, ¿los ciudadanos pueden actuar penalmente contra todos estos involucrados en el manejo de la salud que la han llevado a unos niveles ni del cuarto mundo, porque las cifras realmente son aterradoras con el resurgimiento de enfermedades que habían desaparecido, la falta de vacunas, en fin, todo eso? ¿Podemos los ciudadanos actuar penalmente en Venezuela? O sea, cuando haya un sistema de justicia limpio y decente, no el que tenemos ahora, por supuesto. ¿Podemos o es que eso hay que hacerlo es a nivel internacional? Cambio. No, mira, absolutamente podemos actuar aquí en Venezuela ante los tribunales nacionales y es la primera opción. Esa es una responsabilidad penal derivada del ejercicio de la función pública y como tal debe reclamarse y deben responder de manera personal, de modo que los funcionarios que crean que por estar en el gobierno están exentos de esa responsabilidad o que el día de mañana pueden alegar que recibían instrucciones, están en un grave error porque ellos tienen una responsabilidad penal personal exigible ante los tribunales de la República. Cambio. Doctora, fíjese, a través de un usuario nos pide que le preguntemos primero si su alianza, la alianza a la cual usted pertenece, al grupo al cual pertenece, han hecho contacto con organismos internacionales en referencia al caso Venezuela. Y lo segundo, si usted señala que el poder está en el ciudadano, es dentro del país, ¿cómo se ve el tema de la abstención, la cual ha venido creciendo durante estos últimos tiempos? Si deben haber convocatorias públicas, si son están inclinados a un paro nacional y qué necesita su alianza del exilio. Adelante, Cambio. Sí, mira, muy pertinente todo lo que me has comentado, sí. La alianza está constituida por ciudadanos que realmente están preocupados por Venezuela. Hablo en tercera persona porque yo me sumé al proyecto de ellos, que está encabezado por el doctor Enrique Colmenares Finol, y que lleva ya unos cuantos años llevándolo adelante, valga la redundancia. Es una propuesta dentro de la Constitución, dentro de la democracia y sin violencia. Es esa, como te dije y les dije a todos antes, de hacer esta consulta popular retomando el 16 de julio y estableciendo como preguntas a la ciudadanía si quieren que se vaya de verdad a una constituyente como lo establece la Constitución, no como esta cubana que tenemos puesta como un cogobierno y que quiere perdurar por siempre con el régimen. Doctora, muchísimas gracias por su respuesta. Varias de las cosas que nosotros hemos escuchado por aquí, o varios de los temas que hemos escuchado por aquí, no quiero quitarle más tiempo, acerca de los que participan aquí y también a través de las redes sociales, que es la nueva manera de comunicarse, es que existe como una falta de entendimiento de lo que la población venezolana dentro y fuera necesita, que no los escuchan, que están completamente
fuera de la realidad, y es muy importante que a la gente se le explique el porqué de las cosas, porque a veces las personas tienen una visión muy personal de qué es lo que se debería hacer y en realidad qué es lo que debería hacer. Le agradecemos muchísimo su aclaratoria, muchísimas gracias, adelante, cambio. Sí, te entiendo perfectamente, por eso es que yo creo que la base de la recuperación de Venezuela está en la acción ciudadana, nos toca a nosotros, a los ciudadanos. Nosotros ya tuvimos bastante de toda esta historia, de los diálogos, de la asistencia o no a las elecciones presuntas, porque eran presuntas, y hemos votado todo el tiempo, hemos comprendido, hemos postergado, hemos diferido y hemos condenado con ello a nuestra población al sufrimiento más bárbaro que yo creo que pudiéramos imaginar. De modo que yo estoy de acuerdo contigo. Necesitamos comunicarnos, necesitamos explicar lo que queremos. Y yo creo que la verdadera explicación, estoy tratando de hacerla lo más directa posible, es esa. Nos corresponde a nosotros. Ya no podemos estar esperando más nada de más nadie. Nosotros somos dueños de nuestras decisiones, somos dueños de nuestras decisiones y nuestro destino, y eso lo hacemos ¿cómo? Bueno, con la consulta popular. Ya lo hicimos sin el CNE una vez, podemos volver a hacerlo. Podemos ejercer los derechos que la Constitución establece allí. Vamos a la Constituyente, exijamos el gobierno de transición y salgamos adelante. Bueno, doctora, yo le quería preguntar, y es en base a la doctora Luisa Ortega. Ella en estos momentos acaba de dar esas declaraciones, no vamos a decir porque ya sabemos cuáles son, pero ella ha estado involucrada en muchos casos. ¿No podría la justicia venezolana en estos momentos, bueno, más adelante, requerir que la doctora se presente en Venezuela y enjuiciarla? Porque considero que eso, al ser ella la fiscal general de la República y haber aceptado una presión de ese tipo y haber actuado en función a lo que le ordenaron, creo que desdice mucho de su integridad ética. No sé si me explico. Cambio. No solamente explicas, sino que me expresas. Yo estoy absolutamente de acuerdo. La fiscal general no puede decirnos ahora que ella no tuvo más remedio que imputar a Leopoldo López porque la presionaron, entre comillas, para eso. Eso significa, lo que ella ha dicho, no solo que ella tiene que responder personalmente por ese horror que significa entregar la libertad de una persona a cambio de su beneficio personal, ya sea permanecer en el carro o no sé de qué otra amenaza o presión porque no lo precisa, sino que además eso implica que deben salir en libertad plena todos los presos políticos de Venezuela, porque si eso fue verdad con Leopoldo López, también lo fue y lo es con todos los demás presos políticos de Venezuela que están allí imputados por esa fiscalía. Por eso es que yo digo que ella es el verdugo de Venezuela y lo sigue siendo. Pero, además de eso, es bueno recalcar que eso confirma lo que en su oportunidad dijo el magistrado Aponte, que los viernes se hacían salas situacionales para decidir la suerte de los presos políticos de Venezuela. Indudablemente, en esas salas situacionales, ella participaría y cedería, entre comillas, a esas presiones. No hay presión que valga cuando se está en el ejercicio de una función de tan alto rango. Cambio. Bueno, doctora, no le quitamos tiempo. Sabemos que tiene ese compromiso. Un verdadero placer haberla tenido aquí en el canal. Esperamos que podamos tenerla nuevamente en poco tiempo. Muchísimas gracias nuevamente por haber compartido con todos nosotros. Mil bendiciones por seguir trabajando, luchando por Venezuela. Cambio. Ya, buenas noches. Saludos para todos. Cambio.
Agradecida de la doctora, de la paciencia que tuvo y de haber aceptado la invitación, y a nuestros usuarios también por su presencia esta noche en el canal. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, cambio. No sé si me están oyendo, pero gracias a ustedes. De verdad que sí. Buenas noches.